Esta mañana lunes, hora de la costa este, Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social que inmediatamente hizo subir los futuros del S&P 500 y caer el precio del petróleo un 10%. Esto es lo que escribió. Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido durante los últimos 2 días conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en el Medio Oriente. Basado en el tono y la atmósfera de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, he ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier ataque militar contra las plantas de energía y la infraestructura energética iraní por un periodo de 5 días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso. 5 días de aplazamiento, todos los ataques pospuestos. Los mercados reaccionaron de inmediato. Petróleo en caída, futuros al alza, la esperanza de una desescalada integrada en los precios en cuestión de minutos. Y luego, unas horas más tarde, la respuesta iraní. Desmentimos lo que dijo el presidente estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones que tienen lugar entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán se adhiere firmemente a su posición, rechazando cualquier tipo de negociación antes de haber alcanzado los objetivos de Irán en esta guerra. Las declaraciones de Trump representan una retirada de sus amenazas anteriores. La posición de Irán sobre el estrecho de Hormuz no ha cambiado, y el estrecho permanecerá cerrado a los agresores contra la República Islámica y su pueblo. Sin negociaciones, ninguna. El estrecho permanece cerrado. 2 declaraciones, una de cada lado, diametralmente opuestas sobre el mero hecho de si existen o no conversaciones. Soy economista. Analizo las dinámicas de negociación, las estructuras de incentivos en los conflictos y los efectos de las señales del mercado en las decisiones políticas desde hace más de 20 años. Y esta mañana, al leer estas 2 declaraciones lado a lado, tengo que explicarles lo que revelan sobre la dinámica de poder real de este conflicto y sobre la ventana que existe, o no, para una salida. Suscríbanse y activen la campanita porque lo que está en juego esta mañana no es solo un episodio más en una guerra, es potencialmente el principio del fin o el comienzo de una nueva fase aún más peligrosa. Acto 1. ¿Por qué los mercados reaccionaron a las 7 de la mañana y no a las 7:01? Comencemos con el análisis económico más inmediato, porque el momento de esta publicación revela algo importante sobre lo que la motivó. Trump publicó este mensaje a las 7 de la mañana, hora de la costa este, un lunes por la mañana. Este momento no es trivial. Las 7 de la mañana de un lunes por la mañana es precisamente el momento en que los futuros de los mercados estadounidenses están abiertos y activos. Los traders europeos ya llevan horas en sus puestos. Los mercados asiáticos acaban de cerrar. Una publicación a las 7 a.m. un lunes por la mañana está diseñada para maximizar el impacto en los mercados financieros. Llega exactamente en el momento en que los algoritmos y los traders institucionales definen sus posiciones para el día. Y esto es lo que confirman los datos del mercado. El petróleo cayó un 10% con las noticias iniciales. Los futuros del S&P 500 se dispararon y los rendimientos de los bonos retrocedieron ligeramente. Son los movimientos de un mercado que integra la probabilidad reducida de una escalada inmediata. Luego llegó la declaración iraní y los precios recuperaron parcialmente su caída. Pero aquí está la señal económica más importante de todo esto. El hecho de que el petróleo haya caído un 10% por una declaración en Truth Social, sin ningún acuerdo, sin ninguna confirmación iraní, sin ningún cambio operativo en el terreno, revela cuán sensibles son los mercados a la comunicación presidencial en este conflicto y cuánto lo sabe Trump. Acto 2. La estructura de incentivos que explica la publicación. Y ahora viene el análisis de incentivos que debo hacer, porque comprender por qué se tomó esta decisión es tan importante como comprender lo que dice. Trump había prometido que esta guerra duraría 4 días. Creía sinceramente, según fuentes cercanas a la administración, que matar al ayatolá provocaría una insurrección popular iraní, que el régimen colapsaría desde adentro, que eso era lo que había prometido a sus aliados en la región. Nada de eso sucedió. Ahora estamos en la 4ª semana de un conflicto que debía durar 4 días, y estas son las presiones convergentes que produjeron la publicación de las 7 de la mañana de este lunes por la mañana. Presión 1. Los mercados. El viernes el ultimátum de 48 horas había hecho subir el petróleo. Luego las amenazas iraníes contra los bonos del Tesoro estadounidense agregaron una dimensión adicional. Los rendimientos de los bonos subían, los mercados bursátiles caían.
Los futuros del lunes se anunciaban catastróficos. Presión 2. El precio de la gasolina. El promedio nacional del precio de la gasolina en los Estados Unidos ha aumentado $1 por galón en menos de un mes. Eso significa gasolineras con carteles que Trump no quiere ver. Eso significa votantes furiosos en los estados pendulares, swing states. Presión 3. Las elecciones de medio mandato, midterms. Las elecciones se acercan. Las encuestas muestran un deterioro de la posición republicana. Una guerra que sigue aumentando el costo económico para las familias comunes es exactamente el tipo de variable que hace volcar unas elecciones. Presión 4. Las amenazas iraníes contra los bonos estadounidenses. Irán ha declarado que las instituciones financieras que poseen bonos del Tesoro estadounidense podrían ser consideradas objetivos. No es una amenaza militar directa, es una amenaza contra el mecanismo de financiamiento de la deuda estadounidense. Si los inversores extranjeros comienzan a percibir que mantener deuda estadounidense podría exponerlos a represalias iraníes, los rendimientos de los bonos estadounidenses suben, aumentando el costo de financiamiento de una deuda que ya está en $39 billones. Es la convergencia de todas estas presiones lo que produjo la publicación de las 7 a.m. Acto 3. El problema de credibilidad. ¿Quién dice la verdad? Y aquí está la pregunta analítica más incómoda e importante. Trump dice que ha habido conversaciones muy buenas y productivas con Irán en los últimos 2 días. Irán dice que no hay ninguna negociación, ningún contacto, ninguna conversación. Uno de los dos miente. Esto es lo que sugiere la experiencia sobre las dinámicas de negociación irano-estadounidenses. Ha habido precedentes históricos recientes en los que la administración estadounidense afirmaba que se habían llevado a cabo negociaciones y los iraníes lo desmentían. En estos casos anteriores, los iraníes decían la verdad. La administración estadounidense había enviado mensajes, no había recibido ninguna respuesta y había definido, se llevaron a cabo conversaciones como «les hemos hablado», incluso una ausencia de respuesta de la otra parte. Este patrón sugiere que la explicación más probable es la siguiente. La administración estadounidense envió mensajes a través de canales diplomáticos, tal vez a través de Omán, tal vez a través de intermediarios no identificados. Estos mensajes quedaron sin respuesta y Trump presentó este intento unilateral de contacto como conversaciones muy buenas y productivas. Si esto es exacto, no es una exageración diplomática ordinaria. Es una declaración que crea una realidad alternativa en los medios y los mercados. Una realidad que los iraníes desmintieron de inmediato. Y este es el costo económico de este tipo de comunicación. Los mercados que integraron una desescalada a las 7 de la mañana tuvieron que reevaluar rápidamente sus posiciones cuando llegó la declaración iraní. Este tipo de volatilidad inducida por declaraciones contradictorias 2 veces en unas pocas horas aumenta las primas de riesgo en todos los activos expuestos al conflicto. Acto 4. ¿Por qué Irán no confiará en Trump? Y ahora viene la dimensión estratégica más importante para entender por qué una salida diplomática es tan difícil. Irán no confiará en esta administración, y he aquí el porqué, en términos de análisis de incentivos. La guerra de 12 días del año pasado terminó con un alto el fuego. Los iraníes, según fuentes de inteligencia, creen ahora que ese alto el fuego fue un error fundamental. En ese momento sus misiles comenzaban a penetrar las defensas israelíes a un ritmo creciente. La producción israelí de interceptores estaba bajo presión. Los F-35 israelíes habían absorbido pérdidas. El ayatolá anterior, descrito por quienes lo conocían como muy prudente, muy anciano y titubeante, había aceptado el alto el fuego. Ahora está muerto, asesinado en los primeros ataques de la operación Epic Fury. El nuevo establishment de seguridad iraní extrae una lección precisa de este episodio. El alto el fuego dio a Israel y a los Estados Unidos tiempo para rearmarse, y 12 meses después, utilizaron ese tiempo para lanzar un ataque aún mayor. La conclusión que sacan es directa. Nada de falsa diplomacia, nada de alto el fuego que dé tiempo para el rearme. Esta vez es hasta el final. Hay una razón estructural por la que Irán no puede confiar en las garantías estadounidenses, incluso si Trump quisiera sinceramente una desescalada. Esas garantías fueron violadas durante el alto el fuego de la guerra de 12 días. La diplomacia se utilizó como tapadera para 2 rondas de escalada militar. Los iraníes tienen motivos fundados en la experiencia reciente para no creer que esta vez será diferente. Acto 5. La ventana que se cierra. Y aquí está el análisis temporal más importante, el que determina si aún es posible una salida diplomática.
Hay una ventana muy corta en la que Trump aún puede construir una narrativa de victoria creíble para su base. La mecánica es la siguiente. Para que Trump pueda salir de este conflicto, debe poder convencer a su base electoral de que ha ganado de una forma u otra, que los objetivos declarados, impedir que Irán tenga un arma nuclear, asegurar el estrecho de Hormuz, proteger a los aliados regionales, se han logrado. En este momento, con 22 días de guerra, un estrecho aún cerrado, precios de la energía en niveles récord y aliados que se niegan a enviar barcos, esta narrativa es difícil, pero no imposible. Pero a medida que pasa el tiempo, el costo económico se acumula. Las familias estadounidenses ven subir sus facturas. Las pequeñas empresas absorben los choques de costos. Los mercados siguen siendo volátiles, y en un cierto punto, que los analistas sitúan en unas pocas semanas, resulta objetivamente imposible presentar esta situación como una victoria ante nadie. En ese punto, los incentivos de Trump para salir disminuyen paradójicamente, porque una salida en el contexto de un desastre evidente parece una capitulación, no una estrategia. Es la trampa de la escalada que describen los teóricos de los conflictos. Una vez que un líder ha invertido demasiado en términos de capital político para poder admitir el fracaso, los incentivos para continuar e incluso escalar pueden superar los incentivos para salir. Y esa ventana en la que todavía es posible una salida honorable se está cerrando. Acto 6. Lo que Irán realmente quiere. Y ahora viene el análisis de las demandas iraníes, porque entender lo que Irán realmente quiere es esencial para evaluar si un acuerdo es posible. Las demandas que circularon este fin de semana incluyen el cierre de las bases estadounidenses, políticamente imposible para Trump, pero los estados del Golfo podrían decidir por sí mismos no reconstruir algunas de estas bases tras verlas convertidas en objetivos. No es lo mismo que cerrarlas bajo presión, pero produce un resultado comparable. Las reparaciones, extremadamente improbables pero ciertos mecanismos de compensación indirecta, acuerdos de reconstrucción, alivios arancelarios, no están totalmente fuera de alcance. El levantamiento de las sanciones. Este es el elemento verdaderamente negociable. Irán ha pasado 47 años bajo una creciente depresión económica. La percepción de su debilidad económica es precisamente lo que convenció a ciertos actores de atacar. Si una salida de este conflicto no les da los medios económicos para reconstruirse, estarán en la misma situación de vulnerabilidad dentro de 6 a 12 meses ante una posible nueva ofensiva. Por lo tanto, el levantamiento de las sanciones no es solo una demanda económica, es una demanda de seguridad. Acto 7. El problema israelí que no está en la ecuación. Y ahora la dimensión que todas las conversaciones sobre desescalada omiten sistemáticamente. Israel no se menciona en ninguna parte de la publicación en Truth Social de Trump. El mensaje habla de conversaciones entre Estados Unidos e Irán y promete posponer los ataques estadounidenses. No dice una palabra sobre los ataques israelíes. Y la noche anterior a la publicación del mensaje, Israel atacó Teherán provocando cortes de electricidad. Esta es la tensión fundamental. Incluso si Trump quisiera sinceramente una desescalada y lograr un acuerdo con Irán, no controla lo que hace Israel. E Israel tiene sus propios objetivos independientes de los de Washington. Las demandas de la parte estadounidense, ningún programa de misiles durante 5 años, cero enriquecimiento de uranio, etc., están diseñadas para que no haya acuerdo. Pedirle a Irán que renuncie a su programa de misiles durante 5 años en el contexto de una guerra activa es pedirle que abandone su única palanca de disuasión en el momento en que más la necesita. Estas demandas tienen la estructura de condiciones de rendición incondicional presentadas como condiciones de paz. Acto 8. La lógica del pozo de dolor. Y ahora la dimensión analítica más difícil de comprender para los observadores occidentales, pero la más importante para predecir el comportamiento iraní. Irán cree que debe infligir suficiente dolor económico para que esta guerra sea percibida como un error que nadie querrá repetir. No es sadismo, es disuasión mediante la demostración. La lógica es esta. Si este conflicto termina con costos económicos moderados para Estados Unidos e Israel, el análisis en Washington y Tel Aviv podría ser, valió la pena, repitámoslo en 12 meses. Pero si termina con costos económicos altísimos, petróleo a $130 o $150 durante meses, recesión en las economías desarrolladas, costo político masivo, entonces el análisis sería, fue un error monumental, no lo volvamos a hacer nunca. Este es el cálculo del pozo de dolor.
Y es por eso que los iraníes creen que aún no han infligido suficiente dolor para que la disuasión sea operativa. El petróleo ronda los 110 a 125 dólares. Doloroso, pero no catastrófico. Desde el punto de vista del análisis estratégico iraní, el dolor aún no ha alcanzado el nivel que hace que una repetición de este conflicto sea políticamente impensable. Lo que explica por qué el establishment de seguridad iraní podría considerar que es demasiado pronto para aceptar un trato. Acto 9. El dilema de ricitos de oro, Goldilocks. Llegamos al problema analítico central. Para que un acuerdo sea posible hace falta el momento ricitos de oro. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Demasiado pronto. Irán cree que aún no ha infligido suficiente dolor. Trump cree que aún no ha obtenido suficientes resultados para justificar la salida. Ningún acuerdo es posible. Demasiado tarde. Trump ya no puede construir narrativas de victoria creíbles para su base. Las instituciones financieras ya han comenzado a descontar un conflicto prolongado. Y las propias negociaciones corren el riesgo de desarrollarse cuando el dolor económico ya haya superado el umbral de tolerancia. Y el tiempo apremia en ambas direcciones simultáneamente. Acto 10. Las 3 variables que vigilo. Estos son los indicadores que estaré observando en los próximos 5 días. ¿Israel sigue atacando durante los 5 días? Si es así, la declaración iraní de que no hay negociaciones se refuerza, y la posición de Trump como interlocutor creíble colapsa. Si abren canales diplomáticos reales, ¿Omán u otro intermediario acepta transmitir mensajes que reciban una respuesta formal iraní? Si es así, es diferente al silencio actual. Es el comienzo de un contacto. ¿Se mantiene el precio del petróleo por debajo de los 120 dólares esta semana? Si el petróleo se mantiene alrededor de 110, 115 dólares, los mercados integran la probabilidad de una desescalada real, reduciendo la presión sobre Trump para escalar. Si vuelve a subir por encima de los 125, 130 dólares, los mercados rechazan la narrativa de desescalada, y los incentivos hacia una nueva escalada aumentan. Conclusión. Lo que dicen los datos sobre lo que sigue. Esta publicación de Truth Social a las 7 de la mañana de un lunes puede ser una de 2 cosas. Posibilidad 1. Es el comienzo real de una salida. Los 5 días sirven para explorar si es posible un acuerdo mínimo, alivio parcial de sanciones a cambio de la reapertura parcial del estrecho de Hormuz. Posibilidad 2. Es una táctica para calmar a los mercados mientras se preparan las próximas fases militares. Potencialmente una operación en la isla de Kish o un ataque al material nuclear iraní. Ambas posibilidades son compatibles con el comportamiento pasado de esta administración. Lo que es seguro es esto. La ventana para una desescalada honorable es real, pero se está cerrando. Cada día adicional aumenta los costos para ambos bandos. Y las familias comunes siguen pagando la factura de un conflicto cuya resolución depende de 2 actores cuyos incentivos políticos inmediatos los empujan a prolongar lo que tal vez deberían terminar. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su análisis en los comentarios. ¿Creen que estos 5 días conducen a una desescalada real o a la próxima escalada? ¿Y en qué momento creen que el momento ricitos de oro se habrá superado definitivamente? Los leo todos. Hasta el próximo vídeo.